Y ya debe comenzar a grabar. Ok, ya está grabando. Muy bien. Muy bien. Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema que nos va a seguir para nuestra ADA número 3, que es Famous in a Country, en el cual vamos a estar hablando de un famoso que pues hizo, pues sabemos que cada famoso tiene su historia, ¿no? Hizo ciertas acciones en el pasado, las cuales pues son buenas destacar, ¿no? Para ello vamos a utilizar el pasado simple. Recuerden que en inglés tenemos muchos pasados, tenemos pasado simple, pasado perfecto, pasado de voz pasiva, ¿no? Pero aquí en específico vamos a usar el básico de todos, que es el pasado simple. Para el pasado simple, nosotros vamos a necesitar siempre nuestro sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Aquí nosotros ya no vamos a usar como que el verbo normal como lo usábamos siempre, que por ejemplo decía yo corro, ¿no? Y decíamos I run, ¿no? En presente, ¿no? Ahora vamos a buscar cómo se dice el verbo run en pasado. Y aquí vamos a hacer una distinción muy clara. En inglés existen dos grupos de verbos en pasado. Los primeros son aquellos que llamamos verbos regulares, donde todos terminan con ed. Por ejemplo, I jumped, que es yo brinqué, ¿ok? He cooked, que él cocinó. We shouted, nosotros gritamos. They opened, ellos abrieron, ¿no? Si se dan cuenta, todos estos verbos terminan con ed. Y solo se los agregamos como que a la forma normal de jump, le agregamos ed, cook, le agregamos ed, shout, le agregamos ed, open, le agregamos ed, ¿no? Work, también es worked, ¿no? Que agregamos ed. Entonces, hay esos verbos que nada más les agregamos ed, se llaman regulares. Ahora, no es tampoco como que nosotros querramos que todos los verbos sean regulares, ¿no? Esos ya existen y ya están predeterminados para ser regulares. Por ello es muy importante que ustedes tengan su listita de verbos. Si no tienen listita de verbos, van a Google y ponen lista de verbos regulares e irregulares. De ahí les sale y hasta ahí les sale en específico cómo debe ir con ed. Ahora, también tenemos verbos irregulares. Estos verbos irregulares van a ir variando entre ellos. Van a ver que algunos sí se parecen, pero otros van a ser totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el verbo eat, ¿ok? Que en presente se escribe E-A-T, ¿ok? E-A-T. Y en pasado se escribe A-T-E, que es ate, ¿no? Entonces ahí ya vemos que cambia. Ahí en este caso el verbo eat solo cambian de lugar las letras. Pero, por ejemplo, en el verbo de write, que es escribir, que está, por ejemplo, she, vemos que en vez de la I se le pone O, se vuelve wrote, ¿no? Write se vuelve wrote. Y también van a haber algunos que no cambien tal cual, ¿ok? Por ejemplo, el verbo cut, que es cortar, en pasado es cut también, ¿ok? Si yo digo I cut my finger, ¿ok? Puedo decir yo corto mi dedo o yo corté mi dedo, ¿ok? Entonces ahí ya tendríamos que fijarnos en el complemento, pero el verbo cut es igual. Y hay un verbo especial, por ejemplo, el verbo read, que es leer, que en pasado se escribe igual, R-E-A-D, pero se pronuncia diferente, se pronuncia read, you read. Y ahí hacemos la diferencia entre cuál es presente y cuál es pasado cuando estamos hablando, ¿ok? Pero siempre hay que tener muy en cuenta que hay que buscar cómo se dice el verbo en pasado antes de hacer mi tarea, para que así no me salga mal. Por ejemplo, no escriba eated, ¿no? Que es comer con ed, y eso no existe. Hay que tener mucho cuidado con estos verbitos. Entonces, si yo quiero decir algo que yo hice, que alguien hizo, simplemente utilizo el sujeto, ¿ok? Y el verbo en pasado. Generalmente va acompañados de palabras como lo son yesterday, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar. Ahorita les voy a poner en el chat las palabras. Tenemos yesterday, que yesterday sabemos que es ayer. ¿Ok? Last week, ¿ok? Last week que es la semana pasada. Last month,
que es el mes pasado, last year, el año pasado. Ay, perdón, se me fue la talla. Last year. Last night, que es anoche. ¿Ok? Y así sucesivamente. Estas palabras son las que me van a terminar de indicar que sí mi oración está en pasado, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablemos de algo que haya hecho una persona específicamente en cierto año, también puedo mencionar el año. Por ejemplo, puedo decir I went, ¿no? El verbo go, su pasado es went, no es goed, es went, ¿no? I went to primary school. Yo fui a la primaria y puedo poner el año, ¿no? Yo fui a la primaria en 2002, creo. En 2002, ¿no? Escribo, I went to primary school in 2002, ¿no? Ahí escribo exactamente eh, lo que hice con mi verbo en pasado, más la fecha. Recuerden que siempre el tiempo va a ser muy importante en todas nuestras oraciones. Así como veíamos el presente continuo que decíamos, estoy comiendo ahora, ¿no? O estoy comiendo justo ahora. Estoy lavando mi casa justo ahora, ¿no? Entonces, esas expresiones de tiempo nos ayudan pues a indicar que lo estás haciendo ahora. En ese pasado, en este caso nosotros tenemos que encontrar las palabras que nos ayuden a identificar que pues estamos hablando del pasado. Puede ser algo que hayamos hecho ayer, antier, hace un mes, hace un año o que hayamos hecho hace muchos años. Por ello se pueden decir también con fechas. Ahora, estas palabras normalmente van al final, ¿no? Por ejemplo, I ate a pizza last week, ¿no? Me comí una pizza la semana pasada. O también pueden ir al inicio, pero siempre cuando vayan al inicio, después de estas palabras vamos a usar una coma. Por ejemplo, yesterday, coma, I went to school. O in 2002, coma, I went to primary school. De las dos maneras se puede usar, tanto el principio como el final, pero la coma cuando va al principio es muy importante. ¿Ok? Eh, Ahora quiero que escriban una oración en pasado de lo que hicieron ayer en el chat. Puede ser con cualquier verbo, ¿no? Pueden utilizar el verbo jugar, pueden utilizar eh, el verbo ver, todos los que a ustedes se les ocurran. ¿Ok? Pero utilicen uno, ¿sí? Una oración en pasado. Algo que hicieron ayer. Escriban en el chat. Recuerden que todo cuenta. Maestro, para Run sería Ran. Es correcto. Para run sería ram. Ok, Melanie, está muy bien tu ejemplo. Nada más que aquí ya no necesitamos el in the, solo decimos last night, ¿no? I ate pizza last night, listo. No necesitamos el in the, nada de eso. And I ate spaghetti yesterday. Ok, perfecto, Angélica, muy bien. Así. A ver, vamos a esperar quién más quiere escribir uno o dos ejemplos.
I ran in the beach last morning. Ok, muy bien, Galera, Josué. María Fernanda, solo me pusiste el indicador de tiempo y el verbo. Te falta tu sujeto, tu verbo en pasado, tu complemento y de último tu indicador de tiempo. ¿Ok? Así como lo escribiste no tiene mucho sentido. Pero bueno, parece que ya nos quedó claro a la mayoría. Me alegra mucho. Recuerden que Juan Yupit, Zulup Kep y Galera Quijano tienen su puntito extra. Voy a tomar su grado y grupo de cuando ahorita registren su asistencia. Su grupo, perdón, de ahorita cuando registren su asistencia. Pero tienen su puntito extra para su hada. Ahora, también cuando nosotros hablamos del pasado, también podemos utilizar el negativo. ¿Se acuerdan así como cuando expresaba en presente de que, pues me gustan las sandías y no me gustan los mangos, ¿no? También puedo utilizar el pasado para expresar algo que yo no hice, ¿no? Por ejemplo, no sé, en enero no fui a la escuela, ¿no? O anoche no cené, ¿no? Para todos esos tipos de cuestiones. Ahora, cuando nosotros escribamos en pasado, ¿ok? Nuestro auxiliar de pasado va a ser didn't, ¿ok? Didn't. Y este didn't le va a servir a todos, todos, todos y todas. No hay distinción. Recuerden que en el presente simple teníamos don't y doesn't, ¿no? Que don't era para ciertos y doesn't era para otros. Aquí en pasado, didn't va a funcionar para todos. Y se escribe D-I-D-N apóstrofe T, didn't. Después de este didn't, nosotros ya no vamos a utilizar nuestro verbo en pasado, lo vamos a utilizar normalito, ¿ok? Normalito como lo conocemos. ¿Por qué? Porque el didn't ya está cargando con, digamos, el pasado, ¿no? Y ya, después de eso utilizamos otro complemento y así sucesivamente. Por ejemplo, a mí me gusta comer pastor, ¿no? Y anoche, como cada domingo, iba a comer pastor, pero no comí pastor porque ya no había. Entonces puedo decir, I didn't eat, ¿no? Yo no comí. I didn't eat pastor tacos last night, ¿no? I didn't eat pastor tacos last night. Entonces ya ahí observamos que el verbo que va después del didn't está en presente, ¿ok? En presente. Ya no lo necesitamos en pasado, que era ate, sino eat en presente. O por ejemplo, my mom didn't cook yesterday, ¿no? Mi mamá no cocinó ayer. Igual vemos que el verbo cook, que en pasado lleva ed, en negativo regresa a la normalidad, porque simplemente va acompañado de didn't. Y así pasa con todos los verbos. Aquí ya, independientemente que sea regular o irregular, meramente, digamos, la diferencia que tenemos que encontrar es en el afirmativo. Ahí sí hay que estar muy pendiente porque puede ser que yo escriba como 5 o 10 verbos y les agregue ed, pero no todos de ellos lleven esa ed. Muy importante estarlo checando en internet. Para eso está San Google. ¿Okay? No el traductor, porque el traductor también tiene esos errores. Para eso está San Google. Y ahí pueden checar, no, pues dime Google cuáles son los verbos regulares y irregulares. Y te lanza la lista y te lanza cómo se ponen. ¿Okay? Y de ahí tomo y hago las oraciones para mi hada, ¿no? Ahora, vamos a explicar de qué se trata el hada. No estamos ahorita para ver preguntas. Solo vamos a ver afirmativo y negativo, que son los que más nos van a servir. Como les repetía, muy importante checar verbos regulares y irregulares. Por ejemplo, try se vuelve tried con ed, pero write se vuelve wrote. ¿Okay? Ahí cambia la i por la o. Y ahí tenemos que estar identificando cada uno. ¿Okay? Ahora, para su hada, ustedes van a escoger un artista, ¿no? Un artista, una persona famosa del país que les tocó en su hada anterior. Si, por ejemplo, a mí me tocó de India, ¿no? Busco a India, busco una persona que sea de India, un hindú, o busco, si me tocó Australia, busco un australiano, por ejemplo, está Sia, que es australiana, ¿no? Y luego me van a poner información general de esa persona, ¿no? Me van a poner cuándo nació y dónde nació. Para que yo exprese pero no cómo. Cuándo nací y dónde nací, voy a utilizar la expresión was born, ¿ok?
Este was born se utiliza para yo, él, ella, ¿ok? Para I, he, she, ¿ok? Y nos va a servir para decir, pues, la fecha en la que nació alguien y, pues, el lugar. Siempre que nosotros vayamos a expresar la fecha exactamente en la que nació alguien, tenemos que utilizar la partícula on, ¿ok? Luego el mes, luego el día, coma, y luego el año. Por ejemplo, Sia was born, ¿ok? On, y puedo decir October the 20th, 1951, ¿no? O sea, digo, Sia was born on, ¿ok? Que es la parte esencial de todo. Y ahí digo la fecha exacta en la que nació. Ya cuando nosotros vayamos a expresar dónde nació, tengo que cambiar ese on por un in, ¿ok? Por ejemplo, in Australia, in Busan, South Korea, ¿no? In Yucatán, México, ¿no? Es la única diferencia que hay entre ellos dos. El on me va a servir para las fechas y el in me va a servir para lugares. Troncoso que me mandaste está excelentísimo por privado, creo que me lo mandaste. Muy bien. Y luego me tienen que decir, pues, de dónde viene. Un error muy común que encontré en sus alas del anterior es que se les confunde mucho nacionalidad con país. Recuerden que la nacionalidad es coreano, mexicano, estadounidense, italiano. ¿Okay? Esa es la nacionalidad. Y muchos me estaban poniendo como que el nombre del país como nacionalidad, pero no, son dos cositas diferentes. Esto lo vieron en primer semestre, así que tienen que checar un poquito por ahí de sus anotaciones. Ya sé que estamos a distancia y es muy difícil, pero en su material del semestre pasado, si lo descargaron, y espero que sí, ahí pueden encontrar las nacionalidades, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo se dice, él es hindú, ella es australiana, él es americano, etcétera, 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 ¿no? Y tienen que poner, por ejemplo, she is Australian, ¿no? Ella es australiana, si estoy hablando de Sia, por ejemplo. Y luego tienen que poner por qué lo escogieron. Aquí literalmente me tienen que copiar la misma frase, que es I choose him. Ese choose him es por qué lo escogí a él, ¿no? I chose him because, ¿ok? Lo escogí, ¿por qué? Y si quisiera decir la escogí a ella, yo diría, en vez de him, diría her. I chose her because, ¿no? Es la única diferencia que hay ahí. El him es como a él y el her es a ella. Y ya me explican, no, porque pienso que está muy bonita, porque me gusta, porque esto, porque el otro, porque me fue asignado. ¿Okay? Ahí ustedes pueden justificar como quieran. Ahora, la parte importante y la más importante de toda su hada es su línea del tiempo. ¿Okay? Ustedes van a hacer una línea del tiempo de 10 acontecimientos importantes que haya hecho esa persona durante pues todo lo que ha vivido. Si vamos a hablar de alguien que ya vivió 30 años, buscamos los 10 acontecimientos de esa persona, ¿ok? Y y ya, pues escribimos qué hizo. Y aquí literalmente pues me tienen que poner ya sea sujeto, su verbo en pasado, complemento e indicador de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si quiero decir dónde estudió Siam, ¿no? Pues Sia estudió la universidad aquí, en 1524. O, no sé, Jong-Soo nació, no, eso ya me lo escribieron, pero no, Jong-Soo lanzó su primera canción llamada no sé qué en tal fecha, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que irme desarrollando esta parte. Si se dan cuenta, no todas obligatoriamente, no, bueno, sí, todas obligatoriamente tienen que tener como que el año en el que se hizo. ¿Okay? Así que tienen que investigar más o menos. Aquí les puede servir un poquito, la información que encuentre en Wikipedia, ¿okay? Porque ahí tenemos biografías. Busquen ustedes así como que en 10 cositas como que importantes que ha hecho esta persona, si no la conocen, las escriben en inglés y las ponen. Ojo con usted traductor, porque el traductor a veces
en vez de ponérmelo en pasado simple, me lo ponen en pasado perfecto. Y pasado perfecto con trabajo lo ven los de inglés avanzado de tercer año. ¿Okay? Ellos así como que muy apenitas lo dominan. Y si ponen ustedes pasado perfecto, pues obviamente me voy a dar cuenta que lo hicieron con el señor traductor Google, lo cual está prohibido. Así que háganlo ustedes, tengan su listita de verbos. No es difícil, solo son literalmente 10 oraciones. ¿Ok? Que es sujeto, verbo en pasado, complemento y fecha. Sujeto, verbo en pasado, complemento y fecha, ¿no? Y pueden poner algún acontecimiento o algunos premios a los que no haya ido quizá, ¿ok? Para usar el negativo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si voy a hablar de Lady Gaga en 2021 no fue a los Grammys, ¿no? Algo así. Y ya, es todo lo que tienen que hacer en su ADA. Pero sí es muy importante que chequen sus verbos en pasado, si son regulares o irregulares, ¿ok? Hasta ahorita, ¿queda alguna duda, niños? Todo bien, gracias. ¿No? Ok, muy bien. Bien, como saben, el día de hoy se entrega esta hada, si no estoy mal. Así que háganla, la suben, todo tranquilito, le ponen su propio diseño. Recuerden que siempre me gusta que agreguen imágenes, que no las dejen así todas simplonas, porque nos ayuda pues como que desarrollar más su tarea y tampoco quedarnos como que en lo muy básico. Eh, Así que háganla y regresando de vacaciones, la primera semana les voy a dar su calificación del primer corte. Es decir, ahí ya van a saber ustedes si están pasando la materia o si necesitan pues echarle ganas a lo que queda, porque pues sí, solo quedan 3 actividades más después de esta. Y pues hay que ver pues pasar. Recuerden que afortunadamente creo que para, ahorita te doy la palabra Vladimir, creo que para el siguiente curso, como ustedes ya están en segundo, ya nos podremos ver. Así que pues hay que igual cuidarnos un poquito en esa parte. Ok, Vladimir, adelante. Sí, maestro, tengo dos preguntas. Dígame. Si el primer corte se reprueba, prácticamente estuviéramos reprobando la asignatura. O sea, si sacamos menos de 70 en el primer corte. No, no, mira. Cuando yo te doy tu calificación del primer corte, te doy algo que se llama promedio, CISEI, que es la que se sube a CISEI, está basado en 100. Y el otro que se llama puntaje, se llaman puntos acumulados, ¿no? A ver, voy a ver si te puedo mostrar aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos del puntaje 16, es el que está basado en 100 puntos, ¿no? Sacaste 95, sacaste 98, sacaste 70, 65, ¿ok? Pero eso no significa que estés reprobando automáticamente, sino que tú tienes que checar los puntos que ya tienes acumulados. Entonces, nuestro primer corte, vamos a ver, vale 55 puntos. A ver, voy a compartir aquí. Entonces, si por ejemplo, nuestro primer corte vale 55 puntos, pero tú me sacaste, de los 55, me sacaste, pone tú 30, ¿no? Entonces, vemos aquí que un 30 basado en 100, pues es un 54 y entre comillas estarías reprobando, ¿no? Entre comillas, estarías reprobando porque tus 30 puntos equivalen a un 54, 55 basado en 100. Pero, siendo realistas, si tú sacas 30 de 55, solo realmente has perdido 25 puntos. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo tú sacas los 45 que vale el siguiente corte a su 100%, sumas tus 45 más tus 30 y estás pasando con 75. ¿Ok? Entonces, no Ok. necesariamente. Lo que hay que tener aquí en cuenta cuando yo suba la tablita es esta parte que dice puntos por alumno, ¿ok? De cuántos puntos que ya tuvimos,
¿ok? De que ya presentamos, como quien dice, cuánto saqué yo. Por ejemplo, aquí no han entregado su última hada y tengo unos que tienen 30, 39, tengo unos que tienen 39 puntos, ¿no? El que de hecho eres tú. Entonces, si por ejemplo sacas un 90 en tu hada de ahorita, te estarías quedando con 51 puntos de 55. Es decir, de los 100 puntos totales, realmente solo ya perdiste 4, ¿ok? Entonces no hay probabilidad de reprobar. Y maestro, y suponiendo que no entrego una tarea y se me pasa hasta la fecha de prórroga, ¿es igual un 0 o hay forma de arreglarlo? Aquí hay dos cuestiones. La primera es que cuando tú te pasa algo así, tienes que informar a tu tutor, porque tu Ah, tutor es el como que el que da la orden de esta parte, porque es como que tu representante legal dentro de la escuela. Así que lo primero que vas a hacer cuando se te pasa nada es le informo a mi tutor, busco en mis materias quién es mi tutor, le mando un mensaje y cuando ese tutor reciba esa información, ok, pues sabes que cierto alumno se le pasó la tarea porque se fue la luz, porque se cambió de casa, etcétera. Eh, y el tutor me pasa el reporte y yo te abro la plataforma. ¿Ok? Pero sí tienes que estar como que con el tutor. Esa es la única manera en la que puedes entregar después de fecha. Si tú ya incluyendo no... la fecha de prórroga, Ah, perdón. incluyendo si ya se me pasó la fecha de prórroga. Incluyendo si ya se te pasó la fecha de prórroga. Pero tienes que comunicarte con tu tutor, ¿no? O sea, en este caso, pues se pide que se justifique al menos por qué no la habías entregado, ¿no? Y pues sabemos que hay problemas de que se nos va el internet, se nos va la luz, o a veces pues ya no hay forma de que nos conectemos, o mi laptop, o sea, todo eso le tienes que decir a tu tutor, el tutor habla con los maestros y ya como que se les abre esta fecha. Porque si hemos tenido pues chavitos que no han entregado nada en un mes y pues resulta que se salieron de su casa porque pues no tenían, no los estaban apoyando y pues sí, no se entienden estas situaciones y se exponen y como que se les apoya. Pero sí hay que estar ahí como que pendientes. No es así nada más de que le mando un mensaje al maestro y listo. ¿Ok? Ah, ok. Sí, gracias, maestro. Pues nada.